Buenas noches, jóvenes. Es un gusto en saludarles. Espero que se encuentren bien. Vamos a esperar unos minutos mientras los demás alumnos se incorporan. ¿Sí? Bueno, muy buenas noches, damas y caballeros. Es un gusto en saludarles. Excelente inicio de semana para cada uno de ustedes, ¿sí? Y por supuesto, que todos estén bien. En realidad, gracias por su puntualidad. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ver una presentación y por supuesto vamos a dejarla donde nos quedamos con el otro salón para que estemos al mismo nivel. Esta presentación pues nos va a recordar el por qué es importante la parte de los objetivos, o sea, mejor dicho, perdón, del planteamiento del problema, del árbol, del tema, la idea, ¿sí? Entonces, es importante esa parte. Ahorita les voy a mostrar. También tengo información relevante que compartirles. Lo que aquí, y esto. Buenas noches, Edson. Ok, algo, ahí está. Espera un momento, solo corrijo esto. Listo. Ok. Vamos a iniciar entonces. Formación relevante. La evaluación docente va a ser del 18 al 20 de abril. ¿Sí? Entonces, en esa evaluación yo quiero pedirles un gran favor. Que seamos objetivos. ¿Sí? No por... Ups, perdón. Ok. En esa evaluación seamos objetivos e identifiquemos, o sea, los errores que pueda tener, ¿sí? Porque en base a ello puedo ir mejorando. Si no me hacen ver mis errores, pues entonces no puedo seguir mejorando. O no puedo saber en qué he fallado, ¿sí? No se preocupen, ¿sí? En las evaluaciones a nosotros solamente nos entregan resultados, pero sí ahora, ¿sí? Ahora nos están haciendo llegar las observaciones del caso. Tal es el caso que el año pasado, pues entonces me hicieron llegar, por ejemplo, en la escuela de vacaciones, aunque es muy diferente, creo yo, la evaluación de la escuela a la del curso normal, pero me hicieron llegar, o sea, ciertas observaciones. Y yo digo, o sea, no me había dado cuenta de esa parte. Y entonces, pero también, o sea, hay que respetar que a algunas personas les puede gustar cierta metodología pedagógica y algunas otras no. Entonces, pero sí necesito eso, ¿sí? Yo no soy rencoroso, a mí me ayudan esas evaluaciones a poder seguir mejorando, ¿sí? Entonces, necesito que ustedes sean objetivos, ¿sí? Si pierdo, pues no se preocupen, ¿ya?
pues perdí, o sea, ¿por qué? Porque no pude tratar la forma de enseñarles o orientarlos en el curso, pues entonces, si perdí, pues perdí, ¿ya? O sea, tengo que aceptarlo, ¿ya? Entonces, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Tampoco por eso ustedes van a perder el curso, nada que ver, ¿ya? Porque muchos estudiantes tienen ese miedo, ¿sí? Aún no tienen algunos estudiantes que dicen, bueno, si lo califico mal, pues entonces se va a vengar conmigo, etcétera, ¿no? O sea, a nosotros no nos dan, o sea, solamente nos dan una nota general y por supuesto, según en el rango, entonces a uno le dicen que qué es lo que uno tiene que cambiar y por supuesto, las observaciones que más se repitieron y las que también, o sea, las que tampoco se repitieron, pero eso es lo importante, ¿sí? Seamos objetivos, ¿ya? Y entonces, así pues, vamos a ir mejorando también la academia, no solamente, pues, la escuela, sino que si todos somos objetivos, cuando estemos en otro curso, pues entonces vamos a ir mejorando la academia, ¿ya? Entonces, sí les pido eso, por favor. Ok. Veamos. Ok. Luego, después de esta presentación, voy a identificar dónde nos quedamos y con el otro salón y luego, pues entonces, les toca la oportunidad a ustedes para que puedan exponer, ¿sí? ¿Cuál es la temática? Pues la temática va a ser que cada uno de los grupos va a tener aproximadamente 10 minutos. El licenciado Cristian va a tener a bien el poder seleccionar a una dama y a un caballero por la equidad de género, la parte de poder seleccionarlas y van a seleccionar una referencia, ¿sí? Una de los estudios o tesis que ustedes identificaron en el estado del arte y la van a exponer, no la van a exponer. Por favor, no pasar a leer, no pasar a leer, ¿sí? Sino explicarnos qué fue lo que entendieron. O sea, como van a ser dos personas que se van a seleccionar y asumo que pues al menos tuvieron a bien el leer el estado del arte y que cada uno de ustedes pues investigó. Si son 5, perdón, tuvo que investigar cada uno 4, por ejemplo. Si son 10, pues 2 cada uno. Ok, entonces seleccionan la más importante para usted o la que le entendieron más. ¿Sí? Yo espero que no hayan elaborado un estado del arte solo por llenar las 20 referencias, ¿sí? No, no es eso. Si no se encontraron, pues no se encontraron, pero en realidad con los temas que tienen hay mucha teoría al respecto, hay muchas tesis, muchos estudios que estén relacionados, o sea, directamente, ok, vayan a tener las mismas palabras, eso sí no lo van a encontrar, ¿sí? Pero sí, esa parte. Y, por supuesto, al finalizar, se les va a consultar o que ustedes opinen al respecto sobre esta técnica, que es muy importante. Ok. Entonces, van a tener 10 minutos, ¿sí? Me recuerda al licenciado tipo 8 de la noche para que, pues, darle la oportunidad a los grupos y poderles, se pueden tardar los 10 exactos o menos, ¿ya? Entonces, ahí está. Vamos a iniciar entonces. Ah, ok, dice Cristian, los detalles con las respectivas reuniones con el licenciado Melgar. Ah, gracias, licenciado Cristian. Excelente, muy bien, ¿sí? Pero estaba pensando algo al respecto, licenciado Cristian. Ok, jóvenes, fíjense que el licenciado Melgar, Antonio Melgar de Radio Universidad, pues tiene un horario en específico para atendernos. Imagínense, van a hacer 6 sesiones de 45 minutos. Probablemente en un día, pues atienda a 2 grupos. Por supuesto, mi persona va a estar ahí presente. Y otro día a otros dos grupos y en un tercer día a otros 2 grupos. Entonces, estaba, sí, pensando algo al respecto
de que cuando toque, ¿sí? Cuando toque esa parte, pues como cambiar el horario, ¿sí? De ustedes. Yo sé que en algunos casos tal vez no van a poder, pero nos comentan al respecto para ver la posibilidad de que cambien solamente por ese día el horario, ¿sí? Y que pues vamos a tener metodología de la investigación. ¿Qué otro curso? ¿Qué curso es el que reciben antes de este? Desarrollo. Porque lo que podemos hacer también, licenciado Cristian, es ver si se unen, ¿sí? En un horario solo metodología de la investigación, solamente por esas sesiones. Si digamos en una semana porque la otra semana nos toca metodología el día viernes, y por supuesto con la anuencia de cada uno de ustedes, si están de acuerdo o no, si es posible pues unirlo toda la semana, los 3 días, para hacer las sesiones, ¿ya? Porque el licenciado Melgar pues se va a llevar como aproximadamente 45 minutos con cada uno, y pues entonces les va a hacer las preguntas del caso al respecto. ¿Y por qué es importante que los demás grupos estén? ¿Sí? No es con el afán de interrumpir a los otros grupos en su presentación, no, sino es para que ustedes vayan visualizando, y si les tocó en otro día para poder exponer, pues que vayan identificando qué pueden ir mejorando, ¿sí? o qué pueden entregar como resultados o algo por el estilo, no como resultados, sino como la parte que ustedes ya van realizando, si tienen fotografías, videos, no sé, ¿ya? Entonces, puede ser que sea la otra semana, y si no, pues entonces, después de esa semana, tenemos que identificar los 3 días, pero sí, licenciado Melgar, pues ya está anuente a partir de la próxima semana el podernos atender. Y entonces, sí voy a pedir la comprensión de cada uno de ustedes cuando toque esa parte, porque tampoco sea el estrellato, ¿sí? El estrellato, pues, tiene ciertos sacrificios, así que ustedes van a tener la oportunidad, y entonces vamos a tratar la forma de irnos acomodando. Si ustedes tienen ideas, excelente, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen ideas al respecto, me comentan, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar con la clase. Gracias, licenciado Cristian. Muy amable por el detalle. Ok. Y gracias, Gary, que nos comenta ahí que fue de desarrollo. Muy amable. Entonces, vamos a iniciar la clase, ¿sí? Y, por supuesto, es esta. Ok, listo. Ok. Repasemos un poco, ¿sí? La parte de la problemática. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder seguir desarrollando, ¿sí? Y, por supuesto, que en grupo, ¿sí? Hayamos realmente el problema identificado de forma correcta. ¿Ya? Si no, vamos a tener algunas dificultades, pero como les indiqué, vamos a poder ir realizando ajustes, ¿ya? Aquellas personas, o mejor dicho, aquel grupo que identificó su problemática de forma adecuada y objetiva, pues entonces lleva un buen camino en donde pues no tiene que realizar tantos ajustes, sino que sí está orientada a la investigación de forma correcta. Entonces sabemos que nuestra investigación pues proviene de la idea. Mi estimado Marco, si puedes apagar tu micrófono. Perdón. No hay problema, ¿sí? Después de haber concebido, ¿sí? La idea, que por supuesto, si ustedes recuerdan, fue primero de forma individual. Bueno. Después que la idea que teníamos pensado, pues teníamos que defenderla ante el grupo y que esa fuera seleccionada. Y por supuesto, para que eso sucediera, tuvimos que haber profundizado en el tema, ¿ya? De lo contrario, o sea, no podíamos, o sea, como defender el tema ante el grupo, ¿sí? O que fuera seleccionado, debido a que en realidad, pues,
no podíamos explicar qué era lo que queríamos resolver. Entonces, habiendo elegido ya el tema, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda, ¿sí?, a plantear la problemática que se tiene de la investigación, ¿ya? Y, por supuesto, en qué condiciones se plantearon también, ¿ya? Por ejemplo, ahorita tenemos el tema de pandemia, que todos los temas, pues, tienen la parte del efecto pandemia, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo actual, ¿sí? Es lo que estamos viviendo, ¿ya? Y por supuesto, una de las recomendaciones para poder afinar y estructurar, ¿sí?, la problemática es de que en realidad no tenemos que dar una respuesta tan sencilla como un sí o como un no, ¿ya? Aquí ya no está aquella parte de que si alguien quiere, pues, ser, eso sucedía antes, pues, ¿ya? Hace millones de años, cuando alguien le decía que si quería ser la novia o el novio de cierta persona, pues pasaba, bueno, la otra semana te digo, ¿ya?, sí o no. Aquí, pues, damos un sí, pero tenemos que explicar por qué, ¿ya? ¿Qué resultados obtuvimos? ¿Ya? ¿Por qué? Y tampoco un no, ¿ya?, sino que decimos no y por qué no, ¿ya? Entonces, la problemática en sí no se va a resolver solamente con un sí o con un no, ¿sí? Tenemos que dar soluciones, tenemos que identificar, ¿sí?, los resultados que obtuvimos. De lo contrario, pues entonces no estamos realizando un trabajo de investigación. O mejor dicho, ¿para qué hicimos ese trabajo de investigación si solo vamos a responder sí o no, ¿ya? Entonces, la problemática en realidad, pues, se va a resolver mediante esa investigación que estemos desarrollando. Y, por supuesto, al redactar la problemática, ¿sí?, por favor, ¿sí?, recuérdense que hace como 2, 3 clases les mencionaba sobre las variables, ¿sí? En su tema tienen que haber al menos 2 variables, al menos. Pueden haber más, ¿sí?, pero no solo una, porque si no, entonces, ¿qué están comparando? ¿Sí? Tienen que existir 2 variables al menos, ¿sí? Entonces, y también, desde ya, pues, ahorita si, mírele que ya podemos delimitar, sí, ahorita ustedes vienen y si lo delimitan al mínimo detalle, pues, qué bueno, mejor. ¿Por qué? Porque ya ustedes ya están centrados en qué es lo que van a resolver. ¿Ya? ¿Qué problemática es la que van a resolver? Y por supuesto, ustedes tuvieron a bien el poder elaborar la parte del árbol de problemas donde ustedes identificaron causas, ¿sí?, y efectos de forma directa e indirecta. Y el conjunto, ¿sí?, de esas causas indirectas, pues entonces me forman la causa directa, ¿ya? Y de igual forma, ¿sí?, los efectos indirectos, el conjunto de esos, pues me va a formar, ¿sí?, el efecto directo, ¿ok? Desde ahí ustedes den cuenta que nos estamos sistematizando, ¿sí?, en nuestros conocimientos y nuestro pensamiento, que un conjunto, ¿sí?, pues va a ir a formar uno general. Unos específicos y van a ir a formar uno general. Como en la causa, tenemos causas indirectas que todas en su conjunto forman una causa directa, ¿ya? Igual los efectos. Eso tenemos que irlo ya mentalizando. ¿Por qué? Porque en esta presentación vamos a tratar a tratar la forma, ¿sí?, de poder explicar cómo se identifican, ¿sí?, los objetivos y, por supuesto, los objetivos específicos. Y vamos a diferenciar también, ¿sí?, que una meta, ¿sí?, o el conjunto de metas, pues me van a formar, puede ser un objetivo específico y la sumatoria de los específicos me van a sumar el general, ¿ya? Ok, pero continuemos con la problemática. Y por supuesto, la problemática tiene que ir redactada en forma de pregunta. Es decir, que le voy a denominar pregunta de investigación a esa problemática. Veamos cuáles podrían ser los ejemplos. ¿En qué condiciones? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad?
¿Cómo se relaciona una variable con otra variable de su mismo campo, de su mismo campo de acción? Por ejemplo, digamos, si estamos hablando del PIB, bueno, ok. El PIB, entonces, otra variable que esté relacionada directamente con el PIB, pues, ¿qué puede ser? En realidad, ¿sí? Es la implementación, mejor dicho, la identificación de cada una de las actividades, ¿sí? O producción que realiza el país, ¿sí? Ahí tenemos también lo que es el PIB constante y el PIB a precios de mercado, ¿sí? Y el día de hoy fueron presentados resultados, ¿sí? ¿De qué fueron presentados los datos hoy? En las redes sociales, creo que en la noche en las noticias ustedes lo van a poder ver, pero ¿de qué fueron? Y mañana en los diarios, ¿de qué fueron presentados los resultados el día de hoy? ¿No? Jóvenes, están ahí, escuchan, no se me duerman. Jóvenes, están ahí. ¿Qué datos se presentan todos los días 7 de cada mes? Ok, gracias, gracias. ¿Los demás? Los que llevaron macro, no me defrauden, por favor. Nadie. Cruz Calavera, entonces, vamos. Gracias, muy amable, por ahí están respondiendo. El día de hoy se presentaron todos los días 7 cada mes, ¿sí? Y más que todo, para aquel grupo que está llevando el tema de la gasolina, los precios de la gasolina, pues tuvo que, al menos, ¿sí? Para ir profundizando en el tema el día de hoy, estar presente a eso. O sea, o estar atento, mejor dicho, estar atento, ¿sí? A escuchar esos resultados. Y es el índice de precios al consumidor. Muy bien, Edson, por ahí. Ya, el IPC cada mes, todos los días 7. Si cae fin de semana, pues es el primer día hábil siguiente. ¿Ya? Entonces, es todos los 7 de cada mes. ¿Sí? Creo que es uno de los indicadores que... y el índice de precios de materiales de construcción es el 22. ¿Sí? De ahí creo que los demás no tienen una fecha en específico para poderlos presentar, pero eso, pero imagínense, o sea, el profundizar esa parte o que nos memoricemos eso que es parte cognitiva, nos va a ayudar, ¿sí? A poder profundizar más en cada uno de los temas. ¿Por qué? Porque estamos actualizados. ¿Ya? El índice de precio al consumidor, para los que llevan la parte de la gasolina, pues me van a decir el día de hoy, mire, fíjese que el índice de precio al consumidor quedó en tanto, la inflación en tanto, el poder adquisitivo, y fíjese que como en nuestro tema está la canasta básica alimentaria, fíjese que ahora tal cosa. Sí, pues, entonces, si les pregunto ahorita, pues ellos están empapados del tema, ¿verdad que sí? Ok, pero existen, ¿sí? Lo vamos a dejar, esa pregunta la vamos a dejar por un momento ahí. ¿Sí? Ok, pero también existen variables que no necesariamente pues estén en el mismo campo de acción. Por ejemplo, el IPC, pues en el mismo campo de acción, ¿sí? Aunque utilicen diferentes metodologías, pues va a ser la CBA, por ejemplo, o la inflación o el poder adquisitivo, ¿sí? O la incidencia, por ejemplo, en el mismo campo de acción. Pero, ¿sí? Podemos relacionar el crecimiento del PIB con la inflación. Son diferentes campos. ¿Por qué? Sí tienen diferente metodología, pero esto, ¿sí? Asumimos que me está midiendo el total país. ¿Sí? Total país. ¿Por qué? Porque en base a los registros administrativos del Ministerio de Finanzas, pues,
sirven de apoyo para que el Banco de Guatemala venga y pueda determinar, ¿sí?, la producción del país, ¿sí? Y lo contrario del índice de precio del consumidor es a través de una muestra, ¿sí? No es toda la producción del país, sino a través de una muestra, pues se está identificando la inflación del precio. Entonces, pueden diferir en campos de acción, pero sí pueden ser comparables, como por ejemplo X sub 1 y Y sub 3, Y sub 4, por ejemplo, ¿sí? Diferente variable en diferente campo, pero que sí es posible hacerlo. ¿Ya? ¿El qué? ¿Sí? ¿De qué manera o de qué forma? ¿Sí? ¿No serían algunos ejemplos de algunos tipos de preguntas para poder identificar la problemática? Es decir, nuestra pregunta de investigación. Ok. Acá tenemos diferentes áreas cognitivas y que por supuesto cada una de ellas podemos identificar algunos ejemplos de los verbos para poder identificar los objetivos. Recuerden, bueno, esto no sé si se los dijeron en técnicas de investigación, pero todos los objetivos deben de iniciar con un verbo. ¿Qué nos puede apoyar? En teoría, por supuesto, la taxonomía de Bloom es una de las, ¿sí?, que más utilizadas, esas pueden utilizar. Acá les dejo algunos ejemplos, ¿sí? Pero ustedes en realidad con la investigación que realizaron a través del estado del arte pudieron haber identificado, ¿sí?, cómo es que dieron respuesta o cuáles pudieron haber sido los objetivos que ellos tuvieron en su investigación. ¿Ya? Entonces, ok, si vemos el área del conocimiento, que por supuesto el conocimiento es muy amplio, pero si se dan cuenta, ¿qué alcances tiene? ¿Sí? Memorización de de datos específicos. Como por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes como futuros economistas, ¿saben cuál es la inflación actualmente de Guatemala? ¿Cuánto es el crecimiento del país? Aproximadamente cuánta población, ¿sí?, somos. ¿Cuántos integrantes componen a una familia típica guatemalteca? Son datos que en realidad, pues, como economistas, nos ayudan a poder explicar, ¿sí?, los conocimientos que tenemos. Principios, generalizaciones, métodos y procesos. Los métodos, por supuesto, van a ser aquellos pasos sistemáticos que vamos a tener para poder ejecutar esos procesos. ¿Qué verbos puedo utilizar? Por supuesto, definir, describir, identificar, ¿sí? Esos van a ser, por ejemplo, el inicio de mi objetivo y, por supuesto, voy a continuar. Comprensión, ¿sí? Pues vamos a tener el área cognitiva de comprensión y va a ser la capacidad para captar, ¿sí?, en sentido directo, ¿sí?, la comunicación o un fenómeno. Ok. Por ejemplo, estamos viviendo, ¿sí?, la parte de lo que es la pandemia. Entonces, ninguna otra persona que haya nacido, ¿sí?, o que venga a nacer 5 años después de pues no va a poder explicar, ¿sí?, de la misma forma como nosotros lo estamos viviendo. Por eso es que en algún momento les indiqué que ustedes se deben de sumergir en su investigación. Si hay que ir a tal lado, pues vamos, porque yo quiero, ¿sí?, saber, ¿ya? Quiero saber cómo es que pues está afectando X o Y variable, ¿ya? Entonces, me sumerjo porque si no, de lo contrario, no es posible, ¿ya? No es posible. Si voy a realizar un estudio socioeconómico, ¿ya?, pues tengo que ir a la comunidad, pues, y por supuesto, convivir como lo hicieron los investigadores del video que ustedes visualizaron. Ah, ok. Los precios, ¿sí?, de la gasolina, ok. Tengo que, pues, ¿qué más que aquella persona, sí?, pues que trabaja y que tiene su vehículo y que ahorita quisiera tener moto, pero igual ahorita no hay recursos para comprar una moto, tampoco bicicleta. Entonces, lo estamos viviendo, hay que vivirlo, hay que sumergirnos, ¿sí?, en esa parte. De lo contrario, no vamos a poder
¿sí? Resolver, o no le vamos a encontrar sentido, ¿sí? No le vamos a encontrar sentido a la investigación. ¿Y para qué estamos investigando esto? Van a decir ustedes en algún momento. Realmente no le encuentro sentido. Entonces, ¿por qué? Porque no nos empapamos del tema, ¿sí? ¿Qué verbos puedo utilizar? Explicar, interpretar, reconocer y comparar. Ok. Está el otro ámbito que es la aplicación, ¿ya? Nosotros tenemos ciertas teorías o tenemos el conocimiento de ciertas técnicas y pues hay que aplicarlas, ¿sí? Capacidad para utilizar el conocimiento en situaciones nuevas y concretas. ¿Ya? O sea, sabemos, bueno, nos enseñaron en estadística, o nos están enseñando en estadística, pues muestreo, tipos de muestreo, ¿sí? ¿Ya? Tenemos que visualizar cuál va a ser el tipo de muestreo mejor, o sea, que se adapte mejor a nuestro objeto de estudio, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? O, por ejemplo, podemos identificar, bueno, digamos, los precios de la gasolina, o sea, ¿cómo poderlo medir? Sabemos que, pues, existe información de parte del INE, pues, ok, veamos si la podemos obtener para poder ver los precios de la gasolina, o podemos realizar nuestro propio estudio, realizar una muestra, bueno, tantas gasolineras, ¿sí? Ir comparando cuánto se ha incrementado de una forma porcentual. ¿Por qué? Porque para analizar, en los cuadros sí es bonito a veces poner pues solo las cifras, pero para analizar, ¿sí? Con frecuencia tenemos que utilizar, es más fácil, mejor dicho, ¿sí? En porcentajes. ¿Por qué? Porque imagínense si yo, o mejor dicho, en un estudio se identifica que el PIB de Guatemala es de tantos millones, ¿sí? De quetzales. Pero si yo identifico que el crecimiento de un año con otro, o en el transcurso de 5 años, o en el de 10 años, o desde que se inició la base, ¿cuánto ha crecido Guatemala? En porcentaje, ya las personas pues van comprendiendo, ¿sí? La temática de la investigación. ¿Qué verbos puedo utilizar? Aplicar, resolver, desarrollar, demostrar, elaborar, utilizar, realizar y preparar. Bueno, estos son algunos ejemplos. Puedo utilizar más, ¿sí? Pero estos son algunos ejemplos a ciertas áreas cognitivas que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Nuestro tema, pues, bueno, ¿a qué área cognitiva, o sea, se asemeja más? Bueno, aquí ya tengo algunos ejemplos, entonces ya puedo iniciar a elaborar, ¿sí? No solamente el objetivo general, sino con los específicos. Recomendación, ¿sí? Inicien con los específicos, ¿sí? Recomendación. Inicien con los específicos y la sumatoria de esos específicos me van a formar el general, ¿sí? Me van a formar el general. Pero eso sí, no pueden faltar ni sobrar dentro del general. Si tengo 5 específicos, pues esos tienen que estar concentrados en el general. Pero eso no quiere decir que solo los voy a copiar en el general, sino que yo tengo que estructurar el general en base a mis específicos. La sumatoria de los específicos me van a formar, ¿sí? El general. Ya no pueden, como les digo, ni sobrar, ¿sí? Tampoco deben de faltar, ¿sí? Si yo hago mención en general algo, ¿sí? Alguna variable, y cuando vengo y reviso los específicos y no está, tengo que crearle un objetivo específico a esa variable que no he mencionado, ¿sí? Y ha sucedido que muchos alumnos, o mejor dicho, grupos de trabajo, ¿sí? De metodología de investigación, como no se había realizado una investigación desde cero, pues entonces, como ya se tenía un tema, pues ese ya no lo ahorramos. Si se dieron cuenta, pasamos aproximadamente como 15 días en pensar qué era lo que se iba a hacer. ¿Okay? Pues ese tiempo se lo ahorran porque les dijeron, en este tema sobre este tema tienen que trabajar. ¿Okay? Y en algunos casos, pues hasta les dan los objetivos, las hipótesis, ¿sí? Para poder trabajar en algunos casos. Pero acá en metodología de la investigación estamos iniciando desde cero. Entonces, eso es muy importante. Síntesis, capacidad para juntar las partes, ¿sí? Analizadas que forman un nuevo todo. Entonces,
en base a lo que hemos, ¿sí?, encontrado. Porque cada una de las partes pues, nos va a ser funcional. Por ejemplo, ustedes ahorita identificaron en el estado del arte infinidad de teorías y que de alguna, ¿sí? O sea, mejor dicho, y que de cada una, pues ustedes tomaron lo más importante que les va a ayudar, ¿sí?, para su tema resolver, ya sea metodología, ya sea una teoría, ya sea fórmulas, ¿sí?, ya sea métodos, ¿sí?, cálculos, etcétera, pero con diferentes cifras, pues. Ya entonces, ustedes tomaron, ¿sí?, eso. Conocimiento de muchos autores, ¿ya? Y el cual, pues, bueno, pero no lo tomaron todo. Si ustedes se dan cuenta, no lo tomaron todo. Tomaron parte, ¿ok? Y la centralizaron en una matriz. Ahí, o sea, a ustedes, si ahorita se dan cuenta, pues les dio una mejor visión de su tema y puede hacer de que existan correcciones. Fíjense que aquí, o sea, pues sí, ahora ya comprendo que tal vez esta palabra no iba acá, sino que reformulemos, ¿sí? Para ese es no es como lo que tienen actualmente los alumnos y muchos investigadores todavía así lo piensan. El marco teórico es un relleno. No, ¿ya? El marco teórico no es un relleno. El marco teórico es su base, su línea base, su cimiento, que le está dando fortaleza a lo que ustedes van a hacer. Si este cimiento, ¿sí?, no lo elaboré de forma objetiva, ¿ya?, es como cualquier cimiento, cualquier casa, si no se elaboraron con las medidas que debe de tener para tantos niveles, pues en un tiempo se va a caer, ¿sí? Entonces, ustedes mismos están formando su propio cimiento. Y ese cimiento tiene que estar bien fundamentado, donde ustedes van a identificar la teoría que sí les va a servir. Lo demás lo desechan, porque no les va a servir, ¿sí? Lo desechan. Y por supuesto, en base a eso, ustedes van a ir formando su estudio. Evaluación. Sirve para juzgar el valor del material, ¿sí?, para un propósito determinado. ¿Qué verbos puedo utilizar acá? Juzgar, criticar, cuestionar, valorar, defender y estimar. ¿Dónde más puedo encontrar, ¿sí?, verbos? Pues en la taxonomía de Bloom, ustedes lo pueden encontrar. Ubíquense en algún navegador y coloquen taxonomía de Bloom y pues ahí van a encontrar, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿Hay dudas? Continuemos. Ok, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Un modelo para la definición de objetivos de aprendizaje en base a la taxonomía que les mencioné, la taxonomía de Bloom. Y que por supuesto les va a brindar bueno, con crear cómo es que lo puedo relacionar, ¿sí? Con utilizar, calificar, predecir, ¿sí?, etcétera. Y tenemos, ¿sí?, la parte, que es la parte cognitiva y la parte del conocimiento también. Entonces, ustedes ahí van a tratar la forma de identificar, ¿sí?, los verbos que le van a ayudar a resolver, o mejor dicho, a establecer sus objetivos específicos y el general. Entonces, el general, ¿qué tiene que identificar? Por supuesto, tiene que ser claro y preciso. No puede ser ambiguo, ¿sí? No puede ser ambiguo. ¿Ya? Entonces, y por supuesto, de las metas que se persiguen, ¿ok? ¿Cuáles son las metas que vamos a perseguir? Un grupo de metas pueden formar un objetivo específico, ¿sí? O podemos identificar como un objetivo específico como una meta. Y ese conjunto de metas, pues, ¿qué es lo que van a hacer? A formar mi objetivo general, ¿sí? ¿Para qué más nos va a llegar a ayudar estas metas? ¿Sí? Para tomar decisiones, ¿sí? Si identifiqué adecuadamente las variables, ¿sí?, y en base a los objetivos, los que necesitamos de la investigación, pues vamos a poder tomar decisiones, vamos a tomar acciones en algunos casos también.
Tenemos que encontrar, por supuesto, teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma, ¿sí?, que los problemas semejantes en el futuro. O sea, veamos cómo se resolvió tal vez un tema hace como 10 años y ahorita pues estamos en tiempos diferentes, pues puede ser que esa teoría que hayamos encontrado ahorita en el estado del arte nos pueda servir y también, o sea, a través de ese objetivo general vamos a dar respuesta a esa problemática y que esa respuesta también puede ser utilizada en un futuro. Ok, los métodos o metodologías que podamos identificar para una mejor solución y que pueden estar ahí dentro de ese objetivo general. Es muy diferente, ¿sí? Es muy diferente el objetivo de investigación y el objetivo metodológico. El objetivo metodológico con frecuencia se utiliza en la evaluación, ¿sí?, y elaboración de proyectos. Ustedes llevan un curso en el 9º semestre, según me lo indica el licenciado Cristian, se encuentra en el 9º semestre, y entonces ustedes van a llevar ahí proyectos, y entonces el objetivo que ustedes van a identificar ahí es el objetivo metodológico, ¿sí? Y el que estamos ahorita a punto de identificar, pues es un objetivo de investigación. ¿Por qué? Porque es una investigación científica la que estamos realizando. Medir, comparar, ¿sí?, o relacionar las variables, ¿sí?, en estudios cuantitativos, ¿sí? Con frecuencia, pues en estudios cuantitativos. ¿Por qué? ¿Ya? Porque con frecuencia, cuando son cualitativos, ¿ya?, la parte de las variables, pues hay distinta forma de poderlas comparar, pero en realidad, pues el objetivo que vamos a identificar ahora, ¿sí?, que estamos a punto en estos días de poderlo identificar, pues va a ser un objetivo de investigación. Ok, los específicos, ¿sí? Los específicos. Sabemos que van a ser como las metas o el conjunto de metas para llegar, ¿sí?, al objetivo general. O varios objetivos, o mejor dicho, varias metas pueden formar un objetivo específico, ¿sí?, pero que al final van a responder todos al objetivo general, ¿sí? Por favor, no, o sea, con esta aclaración no quiero que encontrar, por ejemplo, objetivos generales y cuando leo los específicos, algunos, mire, fíjese que yo solo un específico, o mejor dicho, en el grupo solo encontramos un específico. No puede ser que solo un específico. ¿Por qué? Porque al menos ustedes tienen dos variables, ¿sí? Y con frecuencia, pues, o sea, entonces mejor solo dejen el general, pero al final entonces no es una investigación. ¿Qué van a investigar? ¿Sí? Tienen que haber específicos, ¿ya? ¿Por qué? Vamos de lo general a lo específico, pero que lo específico nos va a formar el general. Ok, por supuesto el objetivo, ¿sí?, o mejor dicho, el investigador utilizará cada objetivo específico para abarcar con profundidad cada variable, lo que les acabo de decir, ¿sí? Si ustedes encontraron 4 variables, bueno, tengo que ir a investigar cada una de esas variables, ¿sí?, a profundidad, ¿sí? Ahí dice profundidad, ¿sí? Pongan mucha atención a eso. Es decir, que por ejemplo, aquellos que tienen el tema de, digamos, de bonos verdes, pues tienen que compenetrarse en qué es un bono verde, ¿sí? O aquellos que tienen la política de empleo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tienen que profundizarse, ¿sí?, en su tema. Ya tienen un tema, ¿sí? Entonces, hay que compenetrarnos en él y ver cuáles son las variables y poderlas, ¿sí?, identificar en los objetivos. Recomendación para que se facilite más la investigación, ¿sí? Una recomendación, les sugiero que sean al menos 5 objetivos específicos porque les va a ayudar. No es que no queramos o que solo 2 o 3, ¿sí? Entre más desglosados estén, mejor. ¿Por qué?
porque estamos comprendiendo cada uno de los elementos que están conformando nuestro objetivo general. Va a ser mejor, ¿sí? Les recomiendo, ¿sí? No así, es una obligación, ¿sí? Pero por favor, menos de 3, no, ¿sí? Pero sí, al menos 5 para que ustedes, o sea, traten la forma así de destrozar, ¿sí? Su objetivo general en lo mínimo que se pueda, ¿ya? Ok, si son 5, qué bueno, ¿sí? En ocasiones pueden haber más o menos, pero 1, no, jóvenes, ¿sí? Ahí sí, Cruz Calavera y Camposanto, y entonces ya se los regreso. Demostrando de forma lógica y secuencial el análisis de las variables, ¿ya? Tenemos que ir desde la más importante, ¿sí? Hasta aquella variable que sí sabemos que es una variable fundamental para el tema, pero que, o sea, al final nos va a ayudar, pero que es una de las menos importantes, ¿sí? Todas son importantes, ¿sí? Todas son importantes, pero que esta en realidad, pues, de ese mismo orden, ¿sí? El más principal. Si vamos a medir un impacto, bueno, ¿qué variable nos va a medir el impacto? Entonces, la primera que identificamos. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿A través de qué, por ejemplo, el otro objetivo sería de un impacto? ¿A través de qué? Podría ser de una incidencia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, así vamos identificando nuestras variables. ¿Y que van a dar respuesta a qué? Si recordamos a nuestra pregunta de investigación, que es nuestra problemática. Eso es lo que nosotros queremos llegar a solucionar, si no de lo contrario, ¿sí? No sirve de nada, ¿sí? Que estemos identificando hasta 10 objetivos específicos, si realmente pues están enfocados en otro sentido y pues mi problemática es otra, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos en grupo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros aportemos para que sea una investigación objetiva. Ok, aquí hay una observación que algunos investigadores hacen, que en temas correlacionales, ¿sí? Puede optar, en lugar de objetivos específicos, plantear una hipótesis, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes no han llevado econometría, y entonces con frecuencia pues esto se da en estudios donde se aplica econometría, modelos econométricos, entonces puede optarse por una hipótesis. Una hipótesis, y por supuesto, es una proposición, ¿sí? Ya que se establece a priori las posibilidades relacionadas entre los hechos, ¿sí? En este caso, o sea, ¿qué ha sucedido, ¿sí? En cierto momento con el otro momento. Y por supuesto, ¿para qué? Para darle solución al problema. Y acá nos quedamos con el otro grupo, vamos a ver. Sí, acá. Sí, acá nos quedamos, listo. Ok, bueno, yo creo que estamos casi a tiempo, ¿sí? Casi a tiempo. Ok, entonces para que se vayan preparando los grupos, ¿ya? Y entonces, ¿cuáles son las directrices para la presentación del estado del arte? Van a tener un tiempo aproximado de 10 minutos, si pueden menos, está bien, pero tienen que explicarlo adecuadamente, no pasar a leer, ¿sí? O sea, con frecuencia, si uno no explica, o sea, uno puede leer el párrafo, está bien, pero luego pues hay que explicarlo, porque si solo pasamos a leer, pues entonces mejor, mire, léalo, no, tienen que explicarlo, o sea, cómo estuvo la investigación que ustedes realizaron. ¿Por qué? Porque acá, en esta oportunidad que se les va a dar ahorita en su presentación, uno se da cuenta si realmente lo hicieron de forma objetiva o solo fue por rellenar, ¿sí? El espacio de las investigaciones, teorías, ¿sí? O tesis que ustedes lograron encontrar, ¿sí? Acá digo que 3, ¿sí? Pero van a ser 2, ¿sí? Y por supuesto el licenciado Castillo va a tener a bien el poder seleccionar una dama y un caballero en el orden. Hoy vamos a trabajar en el orden de
El grupo 1 en primer lugar, grupo 2 y grupo 3, ¿sí? Al final. Y por favor, gracias. Yo, créanme que agradezco que aunque personas, o mejor dicho, grupos que les ha tocado al final, los otros grupos, ¿sí? Están ahí. Agradezco eso realmente porque nos escucharon, ¿sí? Y entonces el debido respeto hacia los otros grupos también para escucharlos, ¿ya? Eso, o sea, lo aplaudo, ¿sí? Para que realmente lo hagamos así. Lo han hecho, ¿sí? Entonces continuemos así y así debe ser, ¿ya? Ok, bueno, entonces, y por supuesto una dama y un caballero, ¿por qué? Por la equidad de género, ¿sí? La equidad de género. Entonces, vamos a tener a bien el poder tener las palabras del licenciado Castillo, quien pues tiene el escenario solo para ustedes. Gracias, Lick. Buenas noches a todos. Como bien dijo Lick, ahorita pasaría al grupo número 1 para que nos pueda apoyar ahí el compañero Halmar Ricoy y Merari López, por favor. Gracias. La dama, ¿quién dijiste que era? Merari López. Yo creo que ella no está, creo. Ah, bien, bien está. Bien. Tengo una consulta. ¿Se tiene que presentar algo o es solamente hablar, dijo? Sí, o sea, si ustedes tienen ahí su estado del arte, pues identificas uno, ¿sí? Porque supongo que encontraron 20 o más, ¿ya? Pero uno, ¿sí? Y lo explicas, ¿sí? ¿Qué fue lo que encontraste? Activas tu cámara, tu micrófono, también la compañera Merari, ¿sí? Que activen su cámara, ¿ya? Y, por supuesto, si vas a presentar, en primer lugar, Halma, pues, presentas tu tema y dices, pues, el número 15, por ejemplo, ¿sí? Y entonces inicias a explicar qué fue lo que encontraste y cómo es que se relaciona, por supuesto, al final que está esa parte con su tema, pero para paso a paso. ¿Estamos? Tienen 10 minutos. Entendí, Eric, solo demos unos minutos mientras colocamos todo. No hay problema, ¿sí? Esperamos, tenemos tiempo ahorita. Tenemos 4 minutos que pues, terminé antes que el otro salón. Yo creo que la presión de que tengo que estar con ustedes a las 7, pues entonces no sé qué pasa. Siento que me tardo más con el otro salón que con ustedes, pero bueno. O sea, es todo tuyo el escenario, estimado Halmar. Entonces, si puedes activar tu cámara y de igual forma la compañera Merari, y por supuesto activan su micrófono cuando ya les toque que exponer. Entonces, los dejo en el uso de la palabra. Buenas noches a todos, permítanme solo encender mi cámara. Entonces, bueno, en este caso, yo voy a hablar primero sobre el impacto de las TIC, desafíos y oportunidades de la educación superior frente al COVID-19. Este fue un estudio realizado por varios actores. En este caso, tenemos un enfoque sobre el uso de las TICs, que son las tecnologías de la información y comunicación, con respecto a un enfoque en lo que fue la pandemia, tomando en cuenta ambas partes de la educación, estudiantes y docentes o profesores. Por ejemplo,
uno de los objetivos que presentan es analizar el impacto en el uso de las TIC para el desarrollo de sus actividades académicas en la modalidad de clases en línea de la Universidad de Guayaquil en tiempo de la pandemia de COVID. Aquí, por ejemplo, podemos tener una similitud, varias similitudes con respecto a nuestro estudio, porque nosotros estamos determinando desventajas y ventajas de la educación virtual, y por lo cual le requería el uso de TICs, ¿verdad? Y además de eso, también la variable de tiempo que se puede decir en lo que fue la pandemia del COVID-19. Entonces, por ejemplo, este tipo de objetivos se relaciona un poco con nuestra investigación. Otro tipo, aquí difiere un poco, ya que, por ejemplo, en la metodología utilizada, ellos realizan una investigación de campo descriptiva, recabando información por medio de un cuestionario, lo cual nosotros estamos planeando realizar. Es una encuesta o entrevista más bien, con una entrevista cerrada con un conjunto de preguntas ya formuladas, ¿verdad? Para que nosotros llevemos el hilo de la entrevista y tengamos las respuestas que nosotros queremos, que tenemos en un plan, en un área más o menos, para poder definir bien la investigación. Y algo muy interesante es de que, por ejemplo, aquí en esta investigación, ellos usan un coeficiente que se denomina alfa de Cronbach para determinar la muestra, ya sea de docentes y de estudiantes. Entonces, esto quiera que no, ya es una forma más confiable de que la muestra que ellos toman sea la correcta, ¿verdad? Entonces, son como métodos que nosotros podemos también tomar para poder verificar. Yo, en mi sentido, no he investigado bien sobre el coeficiente, pero como por ejemplo en estadística del año pasado nos enseñaron con el índice de un profesor japonés o chino, que no me recuerdo, que se determinaba el número de la muestra. Entonces, otro dato son, por ejemplo, los resultados obtenidos. Uno, al leer el documento, se da cuenta que al leerlo y al tomar en cuenta la experiencia personal, sabe que sí, son puntos, es necesaria el uso de TICs para la educación virtual, ¿verdad? Y además de eso, esto puede influir ya sea en el éxito o en el fracaso del aprendizaje, por lo que como ellos indican que ellos tienen un gran impacto en la modalidad, ya que se visualizó un incremento sustancial en su implementación, como lo hemos venido viendo estos últimos años, y se relaciona bastante con nuestro estudio, por lo mismo de que, lo había mencionado antes, las TIC son necesarias para la educación virtual. Además de eso, algo que menciona acá es de que la universidad les brinda a ellos las TICs, lo cual es lo mismo en nuestro caso, y como el licenciado Warden lo ha visto, él o lo ha desarrollado, él utiliza otros medios, además de los que brinda la universidad, al igual que lo que menciona los resultados. Y por último, por ejemplo, tenemos la comparación, que exactamente este estudio sí es directamente, se enfoca en la modalidad virtual, a diferencia de que nosotros vamos a ver en torno a general de cuáles son los factores que inciden en la educación virtual en la facultad, y además de esto, que este estudio toma en consideración docentes y estudiantes, lo cual nosotros vamos a tomar solamente estudiantes. Entonces, continúa Merari. Muchas gracias por su atención. Gracias, Halman. Aplauso virtual. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, compañero Halmar. A continuación, les voy a enseñar el tema, que es el número 7, la educación virtual. No sé si pueden ubicar el tema número 7, por favor. Muy bien. El título es la educación virtual. Su autor es Bárbara Rubí. Ella es una de nuestras compañeras, porque ella hizo la entrevista. Es de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su objetivo planteado fue fortalecer el desarrollo ADIE, analizar, enseñar, implementar los conocimientos sólidos hacia los licenciados que imparten clases en el área virtual. Su metodología utilizada es la revista científica internacional volumen número 3 del año 2020, la educación virtual en tiempos de COVID, Universidad de San Carlos de Guatemala.
ella utilizó esta metodología para impartirnos los conocimientos sólidos para los licenciados que nos puedan dar mejores las materias. Entonces, el siguiente es el resultado obtenido. Revolucionó la educación, porque muchos de los licenciados están acostumbrados a darlo presencialmente. A la manera de cambiar a la virtual, sus conocimientos tuvieron que trabajarlos más para que el alumno no se aburriera para recibir clases, se podría decir. Entonces se implementó chats, correos electrónicos, Canva, Classroom. Ese fue el resultado obtenido. Y terminando con la comparación, impactó en la falta de conocimientos tecnológicos de docentes en Guatemala. Nuestra compañera, ella se involucró más en los docentes de la universidad, porque la mayoría son de tercera edad y muchos de ellos están acostumbrados a dar presencialmente. Entonces, muchos de ellos tuvieron que estudiar la manera de poder darnos las clases virtualmente, para que nosotros podamos obtener mejores resultados y tener mayor conocimiento. Muchas gracias y esta es la conclusión del segundo tema. Gracias, Melanie. Muy amable. Excelente. Igual, Halmar, un aplauso virtual para ustedes. Sí, excelente. Si hay alguna pregunta sobre el tema, aquí estamos. No, claro. En realidad, vamos a tener a bien el poder revisar cada una de sus matrices, su estado del arte y poder hacer las preguntas necesarias, pero quisiéramos saber, ¿creen ustedes que sí les ayudó esto? ¿Qué experiencia tuvieron como grupo, ya, al aplicar esta técnica del estado del arte, y si realmente pues los está encaminando o ya los está introduciendo como el camino para poder desarrollar una mejor investigación como cuando iniciamos? No sé, primero Halmar y luego Merari. Sí, en este caso no hablo solamente por mí, sino que todos los compañeros de mi grupo, cada uno realizó su investigación por separado, ya que habíamos indicado que eran 2 temas por cada uno, y lo revisamos entre todos porque quiera que no, es necesario que cada uno de nosotros tenga este tipo de análisis, porque como lo estamos mencionando, como usted lo mencionó en la clase, hay objetivos que se tienen que plantear de forma correcta, por lo cual en esta clase de investigaciones, y por mi parte, yo verifiqué que ellos plantean los objetivos solamente, ¿cómo se puede decir? Con respecto a la investigación, solamente que sin ¿cómo se podría decir? Es que ya me trabé, pero por ejemplo, en la investigación que yo verifiqué, sí me ayudó un poco para poder entender bien cómo está estructurada una investigación en este sentido, además de que los métodos que ellos utilizan son también así como de beneficio para nosotros, porque tenemos una mayor variedad a ver qué tipos de análisis podemos ver en cuestión de la muestra, y también podemos verificar entre nuestro estudio, verificar si se realiza una entrevista, una encuesta o un estudio de campo, lo cual es difícil en estos momentos. Gracias, Halmar. Muy amable. Merari. Creo que tú, ahí está. Perdón, gracias, licenciado. La verdad es que el tema del arte es muy importante. La verdad que para mí me ayudó un montón, porque desde ahí se comienza a ver cómo otros tutores comenzaron a investigar, y eso nos ayuda también para la tesis. Estaba viendo de que muchos de esos tutores dicen que fueron parte de su tesis, fue un ejemplo, fue una ayuda, y todos nosotros debemos guiarnos de ahí para poder plantear un buen tema. Gracias, muy amable. Excelente. Sí, excelente. Gracias, grupo número 1. ¿Sí? Gracias. Ya nos dijeron que somos de la tercera edad. Está bien, no hay problema. Ok, entonces, grupo número 2, o mejor dicho, licenciado Castillo, usted tiene bien el...
Claro que sí, Lick. Sería Jeffrey Gramajo y Jolinda Ramírez. Ok, gracias. Entonces, mi estimado Jeffrey y Olinda. ¿Se escuchan? ¿Están ahí? Buenas noches, licenciado. Yo sí estoy por acá. Solo voy a ver si empiezo yo o Jeffrey, o de una vez, ¿verdad? Sí, sí, puedes de una vez, Olinda, no hay problema. Muy bien. Ya pueden ver mi pantalla. Gracias. Pues buenas noches, nosotros somos del grupo 2 y nosotros vamos a hablarles del tema del alza de la gasolina y el impacto en la economía en los hogares guatemaltecos. Yo voy a tomar una noticia. Yo voy a tomar una noticia que nos encontramos en las fuentes perdón, en este caso voy a tomar el tema que es de una noticia y dice, ¿por qué está subiendo el precio de la gasolina? El tema del título es ¿por qué está subiendo el precio de la gasolina y el diésel? El precio medio de la gasolina se ha situado en 1.52. Ay, no, perdón, voy a tomar otro. Voy a tomar este que dice Estados Unidos está conversando con Europa para prohibir la compra de petróleo ruso. Ese es el tema de la noticia que nosotros tomamos. Y ustedes me dicen si siguen viendo mi pantalla. Gracias. En el autor, pues, es Carolina Salazar, es la periodista en este caso que hizo el análisis de la noticia. Y es del periódico La República. Entonces, en el tema central decía que Estados Unidos y sus aliados europeos están discutiendo una posible prohibición de las importaciones de petróleo como una presión económica para el presidente Vladimir Putin, no sé cómo se dice, por la guerra en Ucrania, dijo el secretario de Estados Unidos. Entonces, este es un tema que principalmente nos está afectando prácticamente a Guatemala y el mundo. En este caso, pues, aplicamos si a Estados Unidos si él se mete a hacer en este sentido, pues, prohibir la exportación de este bien que es el petróleo, pues nos va a afectar a nosotros como Guatemala, porque va a seguir aumentando el precio del petróleo y sus derivados, en este caso la gasolina y el diésel. Ese es el tema central. Y, perdón, me están quemando bombas. Y, el tema central y
los objetivos planteados, dice, determinar el impacto de la prohibición de importaciones de petróleo de Rusia. Metodología utilizada, creo que ahí sí nos perdimos un poco. Bueno, en mi caso, pues era la investigación de estudio del caso cualitativo, pero pues estoy verificando que sí es la fuente de donde fue que se sacó la información. Y dice resultados obtenidos, pues había un análisis que se los voy a leer porque la verdad sí está algo largo, que es la posibilidad de un embargo de Occidente del petróleo ruso. Se hizo que dispararan los precios de la semana pasada del crudo. El crudo, eso fue lo que estuvo afectando y pues también repercutió dentro de las importaciones que ya se hicieron, que ya están en nuestro país, y por eso se vio reflejado el aumento de este bien. Y pues donde dice comparación, pues las noticias las sacamos de Guatemala, que es creo que precisamente nos está afectando, España y Estados Unidos. Pues al ser la comparación dice que al ser Estados Unidos de Norteamérica una potencia mundial, puede influenciar a sus aliados, que fueron los que comentamos que están en Europa, a tomar acciones drásticas como punto de presión hacia Rusia para que terminen con el conflicto con Ucrania, ¿verdad? Y sería cancelar importaciones procedentes de Rusia, lo que conlleva a agravar la escasez del petróleo, desencadenando una serie de aumentos desmedidos a nivel mundial. Esa fue una fuente de una noticia de un periódico internacional en este caso. Gracias por su atención. Gracias, Linda, muy amable. Entonces, el compañero Jeffrey. Jeffrey, ¿estás por ahí? Jeffrey, ¿nos escuchas? Jeffrey Gramajo. ¿No? Bueno, ok. ¿Los demás sí me escuchan? Ok, sí. Listo. Sí. Ok, gracias. Ok. Ok, gracias, Vivian. Gracias, Vivian. Muy amable. Ya, pero sí, o sea, bueno, mejor voy a realizar la pregunta. Ya, ok. Observé, Olinda, ¿podrías presentar, o sea, nuevamente la matriz? Sí, licenciado. Muy bien. Ok. Visualizo, ¿sí? O sea, porque algunos editores los conozco de periódicos. La pregunta es la siguiente. O mejor dicho, ¿se recuerdan en la clase anterior donde les indiqué sí se pueden tomar, sí se pueden tomar, sí,
o sea, alguna noticia o algún reportaje o algo por el estilo, ¿sí? Pero que esté identificado de forma científica o que se haya elaborado de forma científica. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, reportajes o películas de reportajes donde, por ejemplo, ahora actualmente han salido de que, por ejemplo, la invasión a Irak, pues realmente fue un engaño que se realizó, pero fue una investigación que llevaron los periodistas, ¿sí? Y, por supuesto, pues ellos tuvieron una fuente que les dio la información primaria. Entonces, mi pregunta al respecto es, ¿por qué decidieron tomar algunos periódicos? Por ejemplo, Urias Gramajo, pues él es del Prensa Libre, ¿sí? Y por supuesto, él tuvo una fuente primaria, ¿sí? Porque ahí dice, la primera semana de marzo empieza con alzas significativas con el precio de los combustibles. ¿Cuál fue la fuente primaria? ¿Sí? O sea, les dije en ese momento, o sea, por favor, ¿sí? No periódico, les dije. Tal vez les dije el periódico, ¿sí? Que así se llama en sí, el periódico. ¿Ya? ¿Se recuerdan? Yo les dije, pero tenemos que ir a nuestra fuente primaria. Y aquí, por ejemplo, ¿quién es el que da los precios, ¿sí? De la gasolina? ¿Ya? Entonces tengo que ir a mi fuente y es el Ministerio de Energía y Minas. ¿Ya? Entonces tengo que ir a mi fuente. Ok, ¿hicieron ellos algún estudio? ¿Entregaron documentado o algo por el estilo? A eso era el estado del arte, a eso, ¿sí? Donde se hayan identificado, ¿sí? Estudios que se hayan demostrado científicamente, ¿ya? O por supuesto a través de una metodología. Bueno, o sea, digamos, el tema de ustedes es, ¿cuál es el tema de ustedes, Olinda? Sí, es el alza en los precios de la gasolina y el impacto en la economía guatemalteca. Ok, bueno, de esa hay una infinidad de estudios, ¿sí? Créanme que hay una infinidad de estudios. Realmente no era necesario, ¿sí? En tomar, o sea, estos artículos que solamente son de periódicos. Se los dije, ¿sí? Con anterioridad. Por favor, ¿sí? Periódicos no, ¿ya? Y tal vez les dije del periódico. ¿Por qué? Porque en ocasiones ellos vienen y estructuran una publicación donde dicen dónde encontraron la información, ¿sí? Y entonces uno viene y va a ir a verificar, se los dije, ¿sí? Vamos a ir a verificar si es cierto. Porque, por ejemplo, digamos, Urias Gramajo, bueno, 6 y 4. Ok. Y según veo, la primera semana de marzo. Es decir, que eso salió, pues, en estos días. Y si esa información está incorrecta, realmente esto no me va a ser funcional para mi informe final. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que corregirlo. ¿Sí? Eso tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Digamos, si hubiera sido New York Times, hay otros periódicos, ahorita les voy a indicar que en específico eso está visualizando el día sábado. Vamos a ver. RT, muy bien. ¿Sí? Ya, el otro periódico, pues, es el Tiempo Financiero de Wall Street también. Esos son otros que en realidad, pues, vienen y inician una investigación. Usted, no sé si han visto alguna película al respecto, ¿sí? Por su edad, creo que, o sea, no les gusta este tipo de películas. Pero les voy a sugerir, o sea, tal vez una, donde uno visualiza que el periodista, pues tiene que ir hasta el lugar donde son los hechos y iniciar a investigar como si fuera un investigador privado, ¿sí? Y luego, pues, evalúan todavía, ¿sí? Evalúan si van a sacar este reportaje o no. Los periódicos actualmente, ¿sí? Por eso es que le llaman amarillistas,
¿sí? Amarillistas. ¿Por qué? Solo necesitan llenar, ¿sí? Los espacios y poder vender, aunque no sea cierto, ¿sí? Muerto diario es el impacto, ¿sí? Ellos, cualquier noticia, y si pueden que estaba tirado y le pueden lograr tomar foto antes que lo tapen, mejor. Porque ellos son los primeros y lo que está en la primera plana, ¿ya? No, por eso les dije, periódicos, traten la forma que no, a no ser que sea realmente un documental, ¿sí? En ese periódico, donde pues me demuestre, ¿sí? Que en base a una investigación, pues ellos llegaron a cierta conclusión. Porque yo les puedo preguntar aquí, ¿cómo fue, ¿sí? Que ustedes determinaron que era de forma cualitativa o cuantitativa en un periódico, ¿sí? ¿O cómo saben ustedes cuál era el objetivo de ese periodista? Si el objetivo de los periodistas, ¿qué es? Hacer noticia, ¿sí? Crear impacto, eso es, ¿sí? Eso es para ellos. Pero una investigación es muy diferente. Entonces, esa parte, ¿sí? Para el grupo número 2, sí, necesito que corrijan eso. Hay, no creo que, no, o sea, si nos ponemos a investigar, ¿sí? Realmente sí hay. Y hay más de 20, ¿sí? Para el tema que ustedes tienen, hay cientos, ¿sí? Pero ustedes van a seleccionar solo las que más les aporten a su investigación. ¿En qué? Teoría, metodología, ¿sí? La parte de cómo ellos sacaron los resultados, la parte de muestreo. Halmar muy bien al inicio dijo, bueno, aquí utilizaron cierto tipo de muestreo y probablemente les pueda servir, pero hay que investigar más sobre esa parte si es que les puede servir o no. ¿Ya? Entonces, pero eso es donde ustedes tienen, bueno, esto tome esto y tómalo acá. Entonces, sí les recomiendo, porfa, esa parte, ¿sí? Muy bien, licenciado. Gracias. Ya, no hay pena, ya. Sí, también un aplauso para ustedes, pero sí, tenemos que mejorar esa parte. Ok, licenciado Cristian, pues el último grupo, por favor. Muy bien, Nick. Nos podría apoyar Livni Hernández y Gary Godoy. Ok, gracias. Gracias, Olinda, muy amable. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bueno, yo le voy a poner uno de los temas que escogimos de los 20, ya que nuestro tema es con respecto al costeo de la educación superior. Y tenemos el tema número 1 que colocamos, es una investigación que se realizó en Estados Unidos. El autor, por aquí lo tengo, ahorita se lo indico, es Isabel Cristina Vicentini. Esta investigación, el título que lleva es Educación Superior en tiempos de COVID. Esta investigación nos sirve bastante como base, ya que nuestra investigación lleva por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y se realizó basado en los riesgos que tiene el abandono del estudio superior para el desarrollo del país. Esta, si la comparamos con nuestra investigación que tenemos actualmente, se realizó una investigación cualitativa acerca de los riesgos que pueden tener los estudiantes para abandonar la educación superior con respecto a la pandemia. Solo que no sé si... Solo creo que el tema que estamos presentando no es... Linda, es el tema 1. Ya. Sí. No hay pena. Sí, para mejorar esa parte, sí, para la próxima, sí, para la próxima, en el Word, sí, ustedes manchan esa fila y hay una parte donde dice repetir el título, entonces se lo repiten en cada una de las páginas para que no les suceda eso.
Pero luego ok. lo vemos si quieren, o sea, eso, pero no es difícil. Ok, sí, como le comentaba, de igual forma, eso es lo que teníamos que comentar, ¿verdad? Que esta investigación nosotros la habíamos tomado ya que nos sirve bastante de base y como se tomó la esencia como tal de la investigación, ¿verdad? Entonces nos sirve como base para nuestra investigación con el tema de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Y está relacionado con los estudiantes universitarios sobre los riesgos que tienen al abandono de la educación superior. Solamente, licenciado. Ok, ok, Livni, faltaría qué tipo de método, o sea, si es cuantitativos, ¿sí? Si es, Ok, ¿qué metodología es utilizar? cualitativa. Cualitativa. Sí, Ok, es cualitativa. ok, y la otra parte, ¿qué metodología utilizaron ahí y qué resultados obtuvieron? Ok, como acá la metodología fue cualitativa, entonces lo que hicieron fue como describir, ¿verdad? Identificar los desafíos. Perdón. Lo que hicieron fue identificar los desafíos y ayudar al desarrollo de la educación superior implementando ideas y mecanismos que faciliten la educación virtual. Ya, ok. Gracias, Lynn, muy amable. Gracias. Entonces, nuestro compañero Gary. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches. El tema del que yo le voy a hablar es es un informe, un análisis de los presupuestos familiares y la enseñanza que fue realizado en España por Alicia Villar Águiles. El tema central es un análisis sobre presupuestos familiares y la educación superior, y los objetivos planteados pues era permitirse una conclusión destacable desde el punto de vista de las estrategias educativas de clase, perdón. La metodología utilizada, pues ellos utilizaron una metodología cuantitativa, si bien de mano propia no hicieron la recolección de datos, utilizaron la base de datos del Instituto de Estadística de España, de Valencia, España. Los resultados obtenidos, y parafraseando quizá una parte del informe final de su investigación, fue en que la inversión educativa adopta una distribución en el presupuesto de la familia. Es identificada como un gasto de distinción social y según los niveles de ingresos superiores se invierte más en educación. Bueno, pues básicamente esta investigación se llevó a cabo como para distinguir qué tanta importancia las familias le dedicaban a la educación superior dependiendo de su clase, de su nivel de ingreso. Y destacaban mucho la parte en la que parte de la población con más ingresos se veía en parte beneficiada también de la inversión educativa del gobierno, debido a que por los sectores donde se ubicaban sus escuelas, por decirlo así, universidades y demás, tenían mejores establecimientos y mejores recursos. Entonces, el resultado final fue efectivamente de que no solamente la parte de la clase alta se veía beneficiada por la inversión educativa del gobierno, sino de que también dedicaban más recursos de sus ingresos a la educación superior. Ok, gracias. Gracias, Gary, muy amable. Dos preguntas fundamentales. ¿Sí? La primera es, al final, o sea, ¿cómo quedó el tema? O sea, ¿cómo tienen el tema, Livni? O sea, ¿cómo quedó al final? ¿Cómo lo delimitamos, licenciado? Sí, ¿cómo quedó el tema? Sí, en concreto, ¿cómo no sé quedó si el esa tema? es la pregunta. Sí, Okay. ¿cómo quedó el tema en concreto? Es el costeo del... Okay. Es el costeo de la comunitaria. Como delimitación utilizamos la Escuela de Administración de Empresas, comparando, por ejemplo, los de primer ingreso y los del noveno semestre. O sea, el costeo que tienen para financiar sus estudios. Ya, ok. Con la parte de
de lo que ustedes identificado como pospandemia, ¿tienen algo que hayan encontrado en la teoría o tesis o algún documental, etcétera, que hayan encontrado sobre la parte de pospandemia? Licenciado, de hecho están varios temas, quizás no es el que yo investigué, pero sí varios compañeros encontraron temas específicamente quizás más dedicados al abandono de los estudios debido a la pandemia, por la situación que se ha dado con respecto, digamos, al confinamiento, ¿verdad? Y algunos temas del impacto que esto tiene en la economía del país. Ok, bueno, lo voy a revisar, sí, cuando ya se inicie a calificar y todo. Esa pregunta era, ¿por qué? Porque si se recuerdan, pues era como la duda que surgió en algún momento en la presentación que ustedes hicieron y con los compañeros, y que pues por supuesto, o sea, esta técnica, si encontraron algún estudio respecto a que esté relacionado con la pospandemia, pues entonces eso pues nos hubiera quedado aún más claro esa parte, o poderlo explicar ya sea en el informe final o cuando nos toque la presentación del plan de investigación. Entonces, por eso tenía, o sea, esa pregunta para ustedes, y si al final, pues, pueden ustedes ya responder esa parte de la parte de pospandemia. Por eso era que hacía, pero no se preocupen, vamos a revisar eso al respecto. Ahora, si desean mencionar algo, pues no hay ningún problema. ¿No? ¿Estamos? Ok. Bueno, ok. Lo otro es qué enseñanza, ¿sí? ¿Qué enseñanza les dejó la matriz del estado del arte? Sí, licenciado, quizás, perdón, el IMNI, como comentario personal, yo creo que nos ayudó mucho el hecho de que de aquí, con esta estrategia, por decirlo así, o con esta herramienta, podemos realmente encontrar una base muy grande de información que nos sirve realmente mucho para nuestro marco teórico y para darnos una idea, un comienzo, como decía usted, de cómo vamos a seguir investigando, ¿verdad? ¿Qué vías podemos seguir tomando o qué pues bases podemos seguir fundamentando de las investigaciones que hemos encontrado? Incluso podría decir que generar tal vez algún tipo de hipótesis o así, ¿verdad? Gracias. ¿Lini? En lo personal siento que nos ayudó bastante de ir de lo general a lo más específico, ¿verdad? Ya que se vieron varias investigaciones y se sustrajo, ¿verdad? Como tal, lo que nos interesa como tal para la investigación que estamos realizando. Entonces, eso nos ayuda para poder tener una buena base en nuestra investigación. Ok, gracias, Lini. Muy amable, ¿sí? Un aplauso, pues, ¿sí? Para el grupo número 3 de forma virtual también, ¿sí? Felicidades también. Sí, también eso es lo que dice ahí, también contamos con, muy bien, dice acá nuestro compañero Mancía, contamos con punto de arranque más seguro y preciso con base a la bibliografía y encontrar. Okay, sí. Y también, o sea, créanme que esta es una de las técnicas que, por ejemplo, nosotros al inicio pues tenemos la idea, ¿por qué se da en este momento? ¿Sí? Ustedes me pueden decir, mírale, eso nos lo hubiera dado, ¿sí? Antes de iniciar nuestra idea, momento, ¿sí? Pero primero ¿sí? Tenemos que tener una idea, ¿sí? Luego, pues, vamos a profundizar en esa idea, en ese tema tenemos que profundizar más. Y luego, ¿sí? Vamos a ver la problemática, o sea, todo lleva pasos, ¿sí? ¿Para qué? Porque nosotros estamos, como muy bien dijo Lynn, tenemos de forma general todo, ¿sí? Quisiéramos estudiarlo todo, quisiéramos investigarlo todo, ¿sí? Pero ¿sí? Créanme que el semestre no es posible y aún así en grupo tampoco ¿sí? Da tiempo. ¿Ya? Entonces, tenemos que centrarnos en algo. Entonces, ¿para qué sirve esta técnica? Sirve para identificar qué fue lo que hicieron otros autores, cómo se direccionaron, cómo resolvieron, qué metodologías utilizaron,
¿sí? ¿Qué tipo de investigación es? Etcétera, ¿sí? Pero de eso, bueno, entonces, ¿cuál me va a servir? ¿Sí? Realmente, desde la más importante, ¿sí? Hasta, pues, la que sea menos importante, ¿sí? ¿Qué es lo que más me va a servir? ¿Sí? Y qué es lo que me va a apoyar a la investigación. Y puede ser de que en algún caso pueda ser de que estuve errado en algo que se planteó de forma inicial, pero con esta técnica, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues direccionar, ¿sí? O direccionar, mejor dicho, al grupo, ya con una técnica, bueno, sí, esto, ¿sí? Esto voy a utilizar de esto, ¿cómo lo hizo él? ¿Qué conclusiones llegó? ¿Sí? ¿O por qué dice esto? ¿Sí? Digamos, hasta podemos llegar hasta su hipótesis. ¿Qué hipótesis planteó? Entonces nos podemos dar ideas, ¿sí? De cómo ir mejorando nuestra investigación en el transcurso del tiempo. Por supuesto, vamos como al 1000 por hora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que hacer talleres, digamos, para hacer los objetivos, un taller del objetivo general, un taller sobre los objetivos específicos, un taller, entonces, pero en realidad no nos da tiempo. ¿Ya? ¿Qué diera? ¿Sí? ¿Qué diera? Pues el tener el tiempo necesario, o que solo este curso llevara, ¿sí? Pero qué aburrido, ¿ya? Sería muy aburrido. Pero bueno, espero que la enseñanza que les haya dejado esta matriz, pues ya, pues vayamos como sentando cabeza. Y no andemos entre las ramas queriendo investigar todo, ¿no? Eso ya olvidémoslo ya, ¿sí? Querer investigar tanto de tanto que al final no se va a poder, ¿sí? Eso no se va a poder. ¿Ya? Centrémonos, ¿sí? El objetivo. Como por ejemplo, cuando ustedes tienen un objetivo cuando les pagan, ¿sí? Ok, y uno de ellos podría ser que tienen ganas de algo y pues se lo compran, ¿ya? Uno como ser humano es racional y por supuesto hay ciertos gustos que uno se desea dar, pero en ocasiones no se puede. Entonces, ya, al punto, ¿sí? Al hueso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Ok, jóvenes, eso ha sido todo por hoy, ¿sí? Gracias. Si tienen algún comentario al respecto, pues es bienvenido su comentario o alguna crítica constructiva, pues también es bienvenida. O felicitar a nuestros compañeros, que de mi parte, pues felicidades a los 3 grupos. Un aplauso. Entonces, espero, si desean, tienen el uso de la palabra y si no, lo dejamos hasta acá. No, ya sé que ya tienen hambre. Sí, Edson. Perdón, Dick, se me marcó. No, nada. Pero bueno, ya que pasó el accidente. Pues nada, solo decirle de verdad, licenciado, que la verdad sí considero que sí nos ayudó bastante esta actividad del arte, porque como usted dice, verdad, nos da un enfoque más específico de qué es lo que queremos encontrar en nuestra investigación, y considero que en lo personal sí me ayudó porque, por ejemplo, los estudios que se encontraban tal vez no se tomaban en cuenta porque no estaban en un enfoque específico, como en un ejemplo claro podría ser una investigación que estuviese basada a educación primaria y nosotros estábamos buscando un nivel superior, pero siempre nos alimenta un poco de información y poder ver pues un tanto real lo que han plasmado otros países que ya están pasando lo de la pandemia, ¿verdad? Cómo se están recuperando en todos los sentidos, y en este específico sería el nivel de educación, ¿verdad? Porque un ejemplo claro yo encontré una investigación, un reportaje de Perú que hablaba específicamente de niños de primaria. Cuando entró la pandemia, el profesor de ellos les enviaba las tareas, pero las mamás son analfabetas, entonces no tenían la ayuda necesaria para poderles explicar. El maestro
adicional de su carrera pedagógica, cuenta con una licenciatura en tecnología, entonces creó un robot con material reciclaje. Y como también el idioma que los niños hablan es quechua, entonces tampoco se les hacía un tanto difícil también encontrar quien les explicara o les ayudara con sus tareas. Entonces él creó el robot para que les ayudara y como que le grabó todo y con idioma quechua. O sea, la historia es bastante bonita porque ahí la robótica se mezcla también, ¿verdad? Y Sí. dando paso a nuestra cuarta revolución industrial. Ok, muy bien, excelente, gracias Edson. Gracias. Gracias a todos también por su paciencia y porque están hasta esta hora acá en la clase. Pues por supuesto, de forma presencial esto no fuera posible. Esto no fuera posible, ¿por qué? Porque a las 8 menos algo, pues ya van para afuera varios. A las Se nos 8 va el bus. se nos va el bus a las 8:15. La cosa es que si a esta hora, pues estuviera solamente con un par de estudiantes. Pero bueno, así que feliz noche, jóvenes, ¿sí? Descansen, ¿sí? Por favor, descansen. Levántense temprano ahora para no gastar tanta gasolina, aquellos que tienen vehículo, ¿sí? Así que bendiciones para todos, ¿sí? Y felicidades por sus trabajos. Así que nos vemos. Hasta pronto. Feliz noche. Buenas noches, Liz.